Muy bien, entonces el primer tema que vamos a recordar es estática. A ver, este tema es sencillo en el sentido de que ustedes tienen que ser observadores, ¿ya? Hay dos tipos de equilibrio en física. Buenas tardes, Patrick. Hay dos tipos de equilibrio en física. Y tal vez algunos se confunden y se van a seguir confundiendo hasta que por la práctica ya les quede bastante claro, ¿no? Y no tengan ninguna duda acerca de este tipo de movimiento. Pero por eso estamos recordando ahora. Un cuerpo se encuentra en equilibrio cuando la aceleración del cuerpo es cero, ¿ya? Pero tenemos dos opciones o dos posibilidades. El equilibrio estático es cuando la velocidad también es cero. ¿Ok? Cuando la velocidad es cero, decimos que el cuerpo está en reposo, está quieto, no se mueve, ¿ya? Entonces, ese cuerpo está en equilibrio estático, ¿ok? La otra posibilidad es que el cuerpo se esté moviendo a una velocidad constante. Tú ya sabes que la aceleración es cero, pero fíjate la velocidad. En un primer caso vale cero, eso significa que está en reposo, no se mueve, y en el otro caso su velocidad es constante. O sea, el cuerpo se está moviendo, pero a un ritmo constante. Eso significa que si en un instante se mueve a 5 metros por segundo, después de una hora, 2 horas, ese cuerpo va a seguir teniendo una velocidad de 5 metros por segundo. ¿En qué movimiento, digamos, se aproxima este tipo de movimientos de velocidad constante? A ver, podríamos decir que en el espacio exterior, ¿no? Tenemos un meteorito. A pesar de que, a pesar de que todas estas, digamos, este objeto, ¿no? Que tiene cierta cantidad de masa. A pesar de que está en el espacio exterior, también está sujeto a fuerzas, porque ustedes no piensen que acá está el Sol, acá están los planetas, ¿ya? Pero no piensen que solamente existe el sistema solar, ¿no? Hay una cantidad enorme de estrellas parecidas al Sol con sus respectivos planetas. O sea, el sistema solar no es único, hay un montón de sistemas, incluso en nuestra misma galaxia, en la Vía Láctea. Entonces, si tú ves un meteorito viajando en el espacio, en algún momento tú puedes pensar que tiene una velocidad constante, ¿no? Podríamos hacer esa aproximación en cierto instante de su movimiento. Sí es posible hacer esa aproximación, tal vez existen fuerzas en muchas direcciones, pero se equilibran, ¿no? Entonces ahí podríamos hacer una aproximación en cierto instante, porque acá en el planeta Tierra, en la superficie, también podemos hacer ese experimento, también cuando, por ejemplo, estás viajando en línea recta, ¿no? Solo que a veces las pistas no son, digamos, rectas, ¿no? Siempre tienen curvas. Entonces, en determinado momento, cuando tú estás en tu auto, ¿no? Tú estás yendo con tus familiares de paseo por ahí, y el auto está viajando en línea recta y a un ritmo constante de, por ejemplo, 50 kilómetros por hora. En ese tramo que estás yendo en línea recta y a un ritmo constante, en ese momento estamos diciendo que tiene una velocidad constante. O sea que ese es otro ejemplo de un tipo de equilibrio que se llama equilibrio cinético. ¿Listo? Me parece que eso ya te quedó claro, ¿no? El problema es cuando aparece la aceleración, ¿no? O sea, cuando hay aceleración, la velocidad cambia. En estos dos casos, eso sí se cumple, que la aceleración vale cero, ¿no? En ambos casos, tanto para el equilibrio estático y para el equilibrio cinético, la aceleración vale cero. ¿Y qué decimos cuando un cuerpo está en equilibrio? Decimos que cumplen
de lo que se llama la primera condición de equilibrio, que las fuerzas que van hacia la derecha es igual a la sumatoria de fuerzas que van a la izquierda y la sumatoria de fuerzas que van hacia arriba es igual a las fuerzas que van hacia abajo. Entonces tú tienes que hacerte esta pregunta, ¿ya? Siempre. La pregunta es, ¿la velocidad de cero? Tú te preguntas, ¿no? ¿La velocidad de cero? Vamos a hacerlo así, ¿ya? Este es va a ser tu pregunta. Es como un letrero, ¿no? Está ahí. La velocidad de cero te preguntas. Puede haber dos respuestas, ¿ya? La primera es que sí, la velocidad de cero. ¿Qué decimos cuando la velocidad es cero? Entonces el cuerpo está en equilibrio estático. Equilibrio estático. Muy bien, listo. Equilibrio estático. Pero también puede haber otra posibilidad. Esto es cuando tú respondes a esa pregunta que sí, ¿ya? Pero la otra posibilidad es la siguiente. Tú dices que no, la velocidad no es cero, ¿ya? Entonces te vas a preguntar de la siguiente manera. ¿La velocidad es constante? Porque si es cero, ya cayó en el primer caso, ¿no? Profe, entonces la velocidad es constante. Pregúntate, ¿la velocidad es constante? Si tu respuesta es que sí, entonces está en equilibrio, el equilibrio cinético, ¿verdad? Así se llama. Equilibrio, está en equilibrio cinético. Equilibrio cinético. ¿Ya? Hay distintas formas de hacer esto en el sentido de que tú te puedes ir preguntando de distinta manera. Si la respuesta es sí, entonces estás en el caso de equilibrio cinético. Y si la respuesta es no, entonces estás hablando de otro tema. No estás hablando de estática. Ahora muy bien, cuando estos dos de aquí se juntan, porque estos dos pertenecen a un mismo tipo de movimiento, ¿no? Que es el equilibrio mecánico. O sea, en ambos casos estamos hablando de lo siguiente. Equilibrio mecánico. Yo te estoy dando ahora una guía de cómo tienes que pensar en el momento en el que estás resolviendo un ejercicio. No es la única manera de pensar, pero te estoy dando una manera en la que puedas abordar los ejercicios. Ya cuando revises un ejercicio de este tipo, no es la única. Tú puedes, o sea, digamos que la línea de pensamiento tuyo es solamente tuyo. Otra persona puede pensar distinto, ¿ok? En este caso, cualquiera de las dos formas está bien. De esta manera que te estoy sugiriendo a ti o cualquier otra que tú decidas tomar. Cada vez que tú veas un problema, te preguntas, ¿la velocidad es igual a cero? Si tu respuesta es sí, entonces estamos hablando de equilibrio estático. Puede que no sea cero, entonces tienes que seguir este camino. Sigue las flechas. Y te vuelves a hacer esta pregunta. ¿La velocidad es constante? Y puede haber dos posibilidades, que sí y que no. Si la respuesta es no, entonces estamos hablando de otro tema, ¿ya? Pero no quiero ahora que te compliques con eso, simplemente, listo, solamente estamos aquí en estática. Cuando la velocidad es constante, sí, entonces cuando tú te respondes a esta pregunta y la respuesta es sí, estamos hablando de equilibrio cinético y ambos casos corresponde al equilibrio mecánico. ¿Y qué sabemos del equilibrio mecánico? Del equilibrio mecánico sabemos que tienes que
aplicar las dos, perdón, la primera condición de equilibrio, ¿no? Lo voy a poner acá simplemente, que la sumatoria de fuerzas que van hacia arriba es igual a la sumatoria de fuerzas que van hacia abajo y también que la sumatoria de fuerzas que van hacia la izquierda es igual a la sumatoria de fuerzas que van hacia la derecha. ¿Ya? Esta es una forma en la que tú debes pensar cuando ves estos problemas. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver qué pasa cuando la velocidad es igual a cero, o perdón, cuando la velocidad no es igual a cero, o sea, te vas por este camino, y la velocidad tampoco es constante, entonces estamos hablando, en este caso, vamos a seguir el camino, no, vamos a ponerlo así. Listo. Vamos a continuar este camino. Este es el camino de del no, pero de la siguiente pregunta, ¿no? O sea, de la velocidad si es constante. Si la aceleración no es constante, o sea, si la aceleración cambia, perdón, si la velocidad cambia, entonces eso significa que existe aceleración. O sea, la aceleración es diferente de cero, ¿ya? Y en ese caso, ¿qué es lo que tienes que hacer? Acuérdate, ¿ya? Fuerza resultante es igual a masa por aceleración, que ahora mismo lo vamos a recordar. Ya, solamente esta es una guía de cómo es que tienes que abordar este tipo de problemas. ¿Está bien? Espero que haya quedado claro. Esta solamente es una forma, tú puedes encontrar, digamos, tu propia manera de pensar. Al final tienes que llegar a las mismas conclusiones, o sea, tienes que definir. eh, a ver, voy a cambiar de color. Tienes que definir en cada caso. Muy bien. A ver, tienes que definir lo siguiente. El objeto tiene velocidad igual a cero y tú mismo te respondes, ¿no? Sí. La otra posibilidad es que sea no. Si la respuesta es sí, estamos hablando del equilibrio estático. Si tu respuesta es no, te vuelves a hacer otra pregunta. Si la velocidad es constante o no. La velocidad es constante, también hay dos posibilidades, que te respondas sí o que respondas no. Si tu respuesta es sí, o sea, tiene velocidad constante, esto es otro tipo de equilibrio que se llama equilibrio cinético. Pero en ambos casos estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de equilibrio y en general se llama equilibrio mecánico. Y si se cumple el equilibrio mecánico, puedes aplicar esto de la sumatoria de fuerzas que van hacia arriba y demás, ¿no? Que se llama primera condición de equilibrio. Ahora, si en este punto tú decides ir por este camino, o sea, la respuesta fue no a la segunda pregunta, entonces eso significa que la aceleración es diferente de cero. Y en este caso tienes que aplicar la segunda ley de Newton que decía que la fuerza resultante es igual a la masa por aceleración. ¿Cómo funcionaba el tema de dinámica? Tú decías, ¿verdad? Digamos de este modo, ¿no? Vamos a suponer que acá hay una fuerza uno y acá hay una fuerza 2 y acá hay una fuerza 3. Entonces yo te decía que estas tres fuerzas es igual a una fuerza resultante. Vamos a suponer, estoy suponiendo que está así. Para esto, tú vas a ver que en los problemas te daban de dato la dirección de la aceleración, ¿no? Por eso dibujo acá la fuerza resultante paralela a la aceleración. La fuerza resultante es paralela a la aceleración. Entonces tú decías lo siguiente, o sea, tú no sabes de qué tamaño es esta fuerza, pero está yendo hacia arriba, porque acá te daban de dato la aceleración, la dirección de la aceleración. Muy bien, entonces te había comentado que una forma de calcular la fuerza resultante es sumando las fuerzas que están a favor de A, o sea, las fuerzas que tienen la misma dirección que A, ¿ya? Que sería F1 y F2, y restes las fuerzas que están en contra de A. ¿Cómo verificas eso? Fácil.
te fijas en la flechita de A y la única fuerza que está en contra, o sea, en dirección opuesta, es el F3. Acá te va a salir un número. Y una vez que encuentras eso, vas a aplicar esto, esta fórmula, ¿no? Que es la segunda ley de Newton. La fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración. Fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración. Eso era todo lo que correspondía a dinámica. Muy bien, entonces, esto se aplica cuando el cuerpo no está en equilibrio, ¿no? Porque existe una aceleración. En general, lo puedes aplicar siempre, siempre se va a cumplir esta fórmula, pero justamente cuando hablamos de dinámica es porque aparece una aceleración y debemos relacionarla con las fuerzas que están ejercidas sobre el objeto que estamos estudiando, ¿ya? Así que quédate con esta fórmula. Algunos dicen, profe, en realidad acá hay tres fórmulas. O aprendí o vi que había el triangulito. Acá hay F, M, A, lo pongo así. Si yo quiero calcular la aceleración, lo tapo y divido F entre M. Si yo quiero calcular la fuerza, lo tapo y me queda M por A. O sea, F es igual a... Y si yo quiero calcular la masa, lo tapo y divido F entre A. Mira, si tú te sientes cómodo de esta manera, lo voy a poner aquí, ¿ya? El triangulito. Pero te tengo que decir algo, o sea, ¿sabes cuál es el problema con esto? Es que después tú vas a pensar, te estoy haciendo la advertencia, después tú vas a pensar, profe, en este tema habían tres fórmulas, ¿no? Porque a mí me enseñaron así, fuerza resultante entre A y la aceleración es igual a fuerza resultante entre M. Muy bien, entonces, eso, al menos para mí, en un principio me resultó un poco confuso, en el sentido de que eh, yo pensaba que había una sola fórmula y al final habían tres y había un triangulito, entonces, mira, yo voy a poner el triangulito acá, ¿está bien? Tú ya sabes cuál es la dinámica, si quieres calcular uno de ellos, lo tapas y obviamente es FR entre M para calcular la aceleración o tapas el FR y se calcula multiplicando, ¿no? M por A. Pero yo te sugiero que mejor te aprendas de frente esta fórmula, esta única fórmula, ¿ya? Que la fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración. Te sugiero que hagas eso. Muy bien, entonces, la fuerza de rozamiento. Habían dos fuerzas de rozamiento también. Una fuerza de rozamiento estático, que es también cuando el objeto no se mueve. Y había una fuerza de rozamiento cinético, que es cuando el objeto se está moviendo. ¿Ya? Entonces, es una fuerza variable que trata de evitar el inicio del deslizamiento. Su valor cambia desde un mínimo de cero, cuando las superficies no tratan de deslizar, hasta un valor máximo que se alcanza cuando el deslizamiento es inminente, a punto de efectuarse. Como te dicen en los problemas, está a punto de deslizarse, ¿no? Está a punto de moverse. En ese momento, la fuerza de rozamiento es máxima. A ver, te recuerdo cómo es la dinámica de esto. Tú tienes un objeto que está ahí en el piso y tú lo empujas con 10, ¿no? No pasa nada, no se mueve. ¿Por qué no se mueve? Porque el piso te respondió con una otra fuerza de 10, pero en sentido contrario. Tú empujas con 20. De igual manera, el piso te va respondiendo. ¿Ves que la respuesta del piso es variable? Si tú le empujas más fuerte el objeto, el piso te responde con un valor igual. Pero llega un momento en el que esa fuerza es máxima. Digamos que es 50, ¿ya? Entonces, y el piso te responde con 50. Si te das cuenta, el piso, que es esta respuesta, te está siguiendo, ¿no? Si tú haces 10, te responde con 10. De igual manera, tú empujas con 20, te responde con 20. Tú empujas con 50, el piso te responde con 50. Pero en este momento el piso está haciendo su máximo esfuerzo. En este momento el piso ha llegado a un límite. Ya no puede pasar ese 50. Entonces, ¿qué va a pasar? Si tú en ese momento aplicas 51, el piso ya no te va a poder
seguir, ya no te va a responder a ese ritmo, ya no va a poder decir, ya yo te voy a responder con 51. No, el piso ya no puede más y en ese momento este cuerpo se va a empezar a mover, ¿ya? Muy bien, entonces tienes que entender eso, llega un máximo, llega un máximo. Ese máximo es la fuerza de rozamiento estático máximo y tiene una formulita. Date cuenta que no existe una fórmula para la fuerza de rozamiento estático. Existe una fórmula para la fuerza de rozamiento estático máximo. Y esa fórmula está acá. Bueno, cuando el objeto se está moviendo, o sea, cuando existe desplazamiento del objeto, ya se encuentra en movimiento, existe una fuerza de rozamiento que aparece también. Pero ya no es el cinético, perdón, ya no es el estático, es el cinético. Ese sí es constante, o sea, imagínate que el cuerpo que tenía un máximo de 50, tú le aplicas 100. Obviamente el piso no te va a responder, ¿no? Ya no te va a poder responder con 100, porque solamente podía como máximo 50. Entonces, ¿qué va a pasar? Este objeto se va a empezar a mover, se va a empezar a mover, en este caso es hacia la izquierda, ¿no? Porque la fuerza de 100 que yo apliqué estaba en esta dirección, hacia la izquierda. Entonces se va a empezar a mover, aparece una aceleración y bueno, ¿qué fuerza de rozamiento voy a poner acá? Esta fuerza de rozamiento se llama fuerza de rozamiento cinético. ¿Por qué? Porque el objeto ya se está moviendo. Y esta fuerza de rozamiento cinético es constante, o sea, que siempre va a tener el mismo valor. Si acá yo pongo una fuerza de 200, acá la fuerza de rozamiento cinético no va a cambiar. ¿Y qué valor es ese? Bueno, depende del piso, pero hay un dato importantísimo que lo tienen que tener en cuenta. La fuerza de rozamiento cinético es menor a la fuerza de rozamiento estático máximo. En nuestro ejemplo, si la fuerza de rozamiento estático máximo era 50, la fuerza de rozamiento cinético tiene que ser menor. O sea, por ejemplo, puedo poner 30, 40, 45, vamos a ponerle 40, ¿ya? Esa era la fuerza de rozamiento cinético. Muy bien. Que no cambia. De nuevo te repito, puedo poner acá 300, pero como ya se está moviendo, esta fuerza sigue siendo 40. Acá está su fórmula. Esto es importante que lo tengas en cuenta. Y esto lo puedes experimentar. O sea, para mover un objeto, te vas a dar cuenta que vas a sufrir al inicio. Pero una vez que ya está en movimiento, tú mismo te das cuenta que es más fácil seguir moviéndolo. Por ejemplo, un carro. ¿Alguna vez así de juego has intentado empujar un carro? Bueno, yo lo hice de niño varias veces, ¿no? Que estaban estacionados ahí y jugábamos empujando carros. Pero ¿qué pasa? Sufríamos, sufríamos bastante en lograr que el carro empiece a moverse, ¿ya? ¿Por qué? Porque teníamos que vencer a la fuerza de rozamiento estático máximo. Es un valor bastante grande. Pero una vez que el carro empezaba a moverse, para nosotros ya nos resultaba más fácil seguir empujando el carro y que avance más. ¿Por qué cuando el objeto ya se está moviendo es más fácil empujarlo? Porque en ese momento opera esta fuerza de rozamiento cinético que es menor al máximo. O sea, es como un pico, ¿no? Es como un valor, imagínate acá, imagínate que estás caminando y tienes que ir a ver, vamos a ver, este es un cerrito, ¿ya? Bueno, no voy a poner ejes, solamente voy a poner un cerrito. Acá estás tú. ¿Cuál es la parte más difícil? Obviamente, la subida, ¿no? Recontra difícil. Sudas, te desmayas, todo. Pero llegas al máximo y ya este tramo que es constante, digamos en altura, ¿no? La altura constante está al mismo nivel, es más fácil. Algo parecido tienes que pensar en este tipo de movimiento, ¿no? Es recontra complicado empezar a mover un objeto, pero cuando empieza a mover, ya se facilitan las cosas.
¿Por qué? Porque cuando intentas moverlo, tienes que superar a esto, que es la fuerza estática, fuerza de rozamiento estática máximo. Pero una vez que ya empieza a moverse, empieza a operar esta fuerza de rozamiento estático, perdón, rozamiento cinético que es menor. Muy bien, entonces vamos a avanzar porque nos pasa la hora. A ver, preguntas. Buenas tardes. A ver, ¿la masa del objeto influye en la fuerza de rozamiento estático y cinético? Sí. ¿En qué casos? En estos de aquí. Cuando tú veas que un objeto está apoyado sobre, sobre una superficie o en un plano inclinado, ¿ya? Tú dibujas la masa, ¿no? La masa, y acá habría una normal. Estoy dibujando las fuerzas, ¿no? La masa por la gravedad del peso, acá está el peso, acá está la normal. Muy bien, en estos casos, ¿qué sucede? En este caso, la normal es igual a la masa por la gravedad. Y si tú ya estás un poquito experto en esto, acá en este caso sería que la normal sería la masa por la gravedad por el coseno del ángulo que forman estas dos fuerzas, ¿ya? Este es el valor de la normal. Y acuérdate que la fórmula es, para, tanto para el rozamiento estático máximo como para el rozamiento cinético, es un factor que es un número que es dato por la normal. Y si te das cuenta, la normal también depende de la masa. Entonces, esto depende de la masa y esto depende de la masa. ¿Pero siempre será así? No, no siempre. Eso depende de tu diagrama de cuerpo libre, de qué objeto estés analizando. Puede que el objeto esté aquí, en una pared, ¿ya? Muy bien, entonces acá la masa sería esta, masa por gravedad, este es el peso, y te vas a dar cuenta que la normal, en este caso que es la respuesta de la pared, va a depender de alguna fuerza externa, por ejemplo, una fuerza de este tipo, ¿ya? Una fuerza de este tipo. Entonces, ¿la masa del objeto influye en la fuerza de rozamiento estático y cinético? Generalmente sí. Cuando tú veas un objeto que está en un plano inclinado, o acá en el piso, o en un plano inclinado, ya hemos visto que sí. Pero hay ejercicios en los que no. Así que no podemos hacer esa generalización, pero vas a ver que en la mayoría de casos sí. ¿Ya? No te quiero decir que en todos los casos, no puedo decir que en todos los casos es correcto, pero vas a ver que en la mayoría sí. Muy bien, ¿cómo funciona esto? Entonces, ¿qué pregunta te vas a hacer? Velocidad igual a cero, esa es tu pregunta, ¿no? Esa es la pregunta que te vas a hacer para lo que es el rozamiento. Para saber qué fuerza vas a aplicar, rozamiento. Y pueden haber dos opciones, ¿no? Tú te preguntas esto en tu cabecita, ¿no? Dices, profe, ¿la velocidad es constante? No, constante no, es igual a cero. Y pueden haber dos opciones, sí y no. Si la respuesta es sí, significa que vas a aplicar la fuerza de rozamiento. Fuerza de rozamiento, esto de acá es, esto de acá es fuerza de rozamiento estático. A ver, un segundito, por favor, ya, que ya voy a desactivar esto. Voy a desactivar. Ya, ya listo. Por si acaso, ya, por si acaso voy a desactivar el audio a todos. Cualquier consulta,
Me la hacen por el chat. Listo, vamos a continuar, ¿ya? A ver, fuerza de rozamiento estático ocurre cuando el objeto tiene velocidad igual a cero, o sea, está en reposo. Pero ¿qué pasa? No significa que esta fuerza de rozamiento estático sea cero, ¿ah? No. ¿Qué pasa con la fuerza de rozamiento estático? Cuando estamos hablando de la fuerza de rozamiento estático, hablamos de una fuerza variable. Varía desde un mínimo, que es cero, hasta un máximo, que es la fuerza de rozamiento estático máximo. El máximo sí se puede calcular. Yo sé que para ti estos términos matemáticos tal vez un poco complicados, ¿no? Pero esta es como una inecuación. ¿Te acuerdas cuando tenías así? Cero hasta 5. ¿Qué significaba? Que este valor de x varía desde cero hasta 5. Podría ser 0,1, 0,2, 0,3, 0,125. Podría ser el 5, pero el 5 es el máximo. Es la misma interpretación, ¿ya? Solo que en física tú sabes bien que son numeritos, pero nos gusta usar un montón de letras, ¿no? O sea, nos gusta atormentarte la vida, ¿verdad? Porque más confuso, ¿no? Las letras son más difíciles. Bien, si la respuesta es no, entonces estamos hablando de la fuerza de rozamiento cinético. Cuando tú te haces esta pregunta, cuando tú te haces esta pregunta, tú mismo te tienes que responder, claro, no me vas a preguntar a mí, ¿no? Tú mismo te preguntas, pero cuando estamos hablando de que la velocidad no es cero, ¿la velocidad es igual a cero? Sí, rozamiento estático. ¿La velocidad es igual a cero? No, entonces debemos aplicar la fuerza de rozamiento cinético. La fuerza de rozamiento cinético es un poco más sencilla porque solamente tiene una única fórmula, ¿no? ¿Qué dice esa fórmula? Que la fuerza de rozamiento cinético es igual a el mu sub k, que es un número que se llama coeficiente de rozamiento perdón, cinético, y acá coeficiente de rozamiento cinético, que es como una U con una patita inicial alargada, que se le llama mu sub k, y por la normal. Listo. Muy bien, el bloque está en reposo. Hallar la fuerza de rozamiento. Ya, a ver, vamos a resolver este problema. Eh, Dice que está en reposo. O sea, te están diciendo que la velocidad es igual a cero. Muy bien, entonces vamos a velocidad igual a cero, ¿no? Vamos a ver qué podemos concluir. A ver, ¿cuál aplicamos? ¿Rozamiento estático o cinético? A ver, escríbeme, por favor. ¿Cuál aplicamos? Estático, ¿verdad? Claro, porque justo acá lo hemos visto y tú te preguntas en tu cabecita, ¿la velocidad es igual a cero? Sí, entonces si la respuesta es sí, sigues este camino, fuerza de rozamiento estático. Muy bien, entonces tu conclusión es la siguiente, ¿no? Vamos a poner la conclusión aquí. Fuerza de rozamiento, fuerza de rozamiento, ¿cómo era? Estático. Ya, fuerza de rozamiento estático. ¿Y qué sabes que de la fuerza de rozamiento estático? Bueno, sabes que es variable hasta el cansancio, ¿no? Hasta el cansancio. Y el máximo es conocido porque se define mediante esta fórmula, ¿no? A ver, vamos a ver. Y otra cosa que quiero preguntarte es, ¿la velocidad igual a cero qué significa? Estamos hablando de equilibrio mecánico, ¿ya? O sea, estamos hablando de equilibrio estático. Y cuando hablamos de equilibrio estático, estamos hablando de fuerzas que van arriba es igual a fuerzas que van abajo, ¿ya? Muy bien, entonces, una vez que ya hice este razonamiento en mi cabecita, lo que toca realizar es el diagrama de cuerpo libre.
Ustedes ya saben que el diagrama de cuerpo libre es el dibujo de todas las fuerzas que están ejercidas sobre un objeto. En este caso, el objeto está sobre un plano inclinado. ¿Ya? Que ustedes saben bien, voy a dibujar así. Muy bien. Ahora voy a dibujar las fuerzas que están sobre ese objeto. Todo objeto, en este caso, vamos a ponerle acá, que tiene una masa de 3 kilogramos, entonces deberá tener un peso, ¿no? ¿Cuánto vale el peso? 30, ¿verdad? ¿Cuánto vale el peso? El peso es igual a la masa por la gravedad. Como la masa vale 3 y la gravedad hemos dicho que siempre vas a considerarla 10, estamos hablando de que el peso vale 30. Acá lo dibujamos, 30. ¿Qué más dibujamos? Como está apoyado sobre una superficie, vamos a dibujar la normal, que siempre se dibuja empujando al objeto. Listo. Ahí está la normal. La normal. Acá vamos a dibujar la normal. Hay una fuerza externa. ¿A qué me refiero con externo? Es que alguien lo está jalando, ¿no? Una persona. No es que el objeto esté solo, hay alguien extraño, ¿no? Una persona que está jalando esa fuerza, con una fuerza de 30. Está jalando al objeto con una fuerza de 30. 30 newtons, ¿no? Vamos a ponerle 30, listo. A ver, ¿qué más? Muy bien, el bloque está en reposo. A ver, el bloque está en reposo. No tengo ninguna idea de qué hacer. Ah, verdad, miren, alguien lo está intentando jalar hacia en este caso, si yo invierto los ejes, sería algo así, ¿no? Este es mi eje Y y este es mi eje X. Entonces alguien lo está intentando jalar hacia la derecha. Profe, está inclinado. Acuérdate que tú debes verlo de costadito. Voltea tu cara y tú estás así, ¿no? Es más conveniente trabajarlo así. Por si acaso, en este dibujo tiene la misma inclinación. Ya yo en el dibujo lo he dibujado así, esto que tiene más inclinación, pero en realidad es la misma. Este ángulo es 37 grados. Solo para comentarte. ¿Qué más? A ver, este, si este bloque o sea, alguien está intentando mover este bloque hacia la derecha, la respuesta es una fuerza de rozamiento hacia la izquierda. Vamos a dibujarla aquí. Ahí está la fuerza de rozamiento. Como estamos hablando de que el bloque está en reposo, estamos hablando de rozamiento estático. Y el estático se pone S, F sub S. Listo, a ver, ¿qué más? Muy bien, de momento no tengo nada más que hacer. Ahora bien, tú ya sabes que esta fuerza, el peso, en nuestro sistema de coordenadas X, Y, es una fuerza que la verdad no me gusta. ¿Por qué? Porque no tengo claro si está hacia abajo, a la derecha, hacia arriba. Yo necesito convertir esta fuerza en dos, ¿ya? Y para hacer eso, lo que tengo que... A ver, por ahí que me escribieron. Ya. Sí, sí, a ver, creo que te refieres al n de normal, ¿no? Ya bueno, continúo. A ver, voy a convertir esta fuerza de 30 en dos, ¿ya? Una que es horizontal, y para saber eso tengo que dibujar mi rectángulo de esta manera, ¿no? De esta manera tengo que dibujar el rectángulo, ahí está. Entonces voy a intercambiar esa fuerza por una horizontal y por otra vertical. Esta de acá, desde este punto tengo que iniciar, acuérdense, ¿ah? Desde este punto tengo que iniciar, en este caso, hacia la izquierda, y desde este punto tengo que ir hacia abajo, ¿ya? Ahora bien, el ángulo. Acuérdense que siempre que te pongan el ángulo acá de 37, el plano inclinado, ese ángulo es este de acá, ¿ok? Eso ya te enseñé. Ponlo directo, aquí. Listo. Muy bien, entonces creo que tengo todo lo que necesito. Miren, tengo el peso que vale 30, que lo voy a convertir en uno que es horizontal y uno vertical. Uno horizontal, que es un vector que se va a la izquierda, y uno horizontal que se va hacia abajo.
De nuevo, profe, este no está hacia abajo, está un poco hacia abajo y a la derecha. No, es que tú tienes que voltear tu cabecita, tú estás mirando así. Inclina tu asiento, no sé, pero voltea tu pantalla, no sé, pero tienes que ver así. Ok, entonces ya tengo los dos vectores. ¿Y cuál será este de aquí? Miren, siempre acuérdate el que está al costadito, justo al costado del ángulo, que es esto de acá, corresponde al coseno. Entonces, este vector de acá sería 30 por el coseno de 37. Y el coseno de 37, acuérdate, vale 4 quintos. ¿Ya? ¿Y esto cuánto es? 24, no. Sí, 24, ¿no? 24. Muy bien, entonces tú tienes acá un vector de 24 y acá a la izquierda vendría a ser el seno de 37, porque hay dos. Tú sabes que uno es horizontal y otro vertical, y uno es coseno y el otro el seno. No sabes en qué orden, eso depende de cada ejercicio, pero si ya tienes el que vale coseno, entonces este debe ser el que es el seno, ¿no? De 37, que es 30 por 3 quintos, y esto es igual a 18. Muy bien, a ver, si nosotros quisiéramos, digamos, hacer un resumen, este vector desapareció, ¿no? Este vector desapareció y se convirtió en dos. En uno vertical hacia abajo que vale 24 y en otro horizontal hacia la izquierda que vale 18. Y si te das cuenta, todas las fuerzas están como yo quiero. O están hacia la derecha o hacia la izquierda, o hacia arriba o hacia abajo. Profe, pero este de acá, alguno dirá, ¿no? Ese vector está aquí, usted lo ha dibujado acá. Sí, pero este vector se va hacia la derecha. ¿Ves? Está hacia la derecha. No te hagas problemas con eso. Puede estar un poco más arriba, un poquito más abajo, pero se va hacia la derecha. Este vector que dice 30, ¿no? Profe, usted no lo ha dibujado sobre el mismo eje X. Está un poquito más arriba. Sí, pero ¿hacia dónde se va? Hacia la derecha. Entonces, no te hagas problemas. Listo, a ver. Ya hiciste el diagrama de cuerpo libre, entonces vamos a cantar la canción, ¿no? Eje X, eje Y. Tú cantas, ¿no? Vas a jugar en el eje X o en el eje Y. Empezamos en el eje Y. Tú puedes empezar en cualquiera, ¿ah? Vamos a empezar en el eje Y. ¿Ya? Eje Y. ¿Qué pasa en el eje Y? Por si acaso, en el eje Y no hay movimiento. ¿Por qué? Acuérdate que este es el plano inclinado. Moverse en el eje Y significa que que el objeto después de un momento va a estar acá. O sea, se está moviendo en la vertical. Recuerda que esta es la vertical. ¿Y eso es lo que ocurre? No, eso no está ocurriendo. El objeto se está desplazando así. Y esto acá es la horizontal. Esto acá es el eje X. ¿Ok? Entonces, en el eje Y no hay movimiento. ¿Ok? Está en reposo. Y el mismo dato te lo indica, ¿no? Pero particularmente tienes que analizar en el eje y la fuerza resultante debe ser igual a cero, ¿no? Fuerza resultante debe ser igual a cero. O sea, que sumatoria de fuerzas que van hacia arriba, debe ser igual a sumatoria de fuerzas que van hacia abajo. Ahora sí logras escucharme. Ahora sí. Ahora sí puedes escucharme. Sí. Bueno, ya me dieron la respuesta ya. A ver, vamos a ver. Vamos a continuar ya. Porque creo que solamente tú eres el del problema. No sé, tal vez subiendo tu audio. A ver, acá la normal, porque es la única fuerza que va hacia arriba, es igual a 24. Se acabó mi análisis en el eje Y. Ahora veamos qué sucede en el eje X. En el eje X también tenemos eso, que la fuerza resultante es igual a cero. Está en reposo, está en equilibrio. Y en el eje X decimos recontra fácil, ¿no?
Listo. Fuerzas que van hacia la izquierda es igual a fuerzas que van hacia la derecha. ¿Qué fuerzas van hacia la derecha? ¿Y qué fuerzas van hacia la izquierda? Me fijo en las flechas. Pero en este caso, yo digo que la fuerza que va hacia la izquierda será 18 más F sub S. Y la fuerza que van hacia la derecha vale 30. ¿Cuánto vale la fuerza de rozamiento estático? Sería 12. Ahora la pregunta es la siguiente. En este caso, estamos hablando de el máximo. Esto de acá es el máximo. ¿Ustedes qué dirán? ¿Será el máximo? ¿Esa será la fuerza de rozamiento estático máximo? ¿Ustedes qué creen? Miren, en este caso, no, ¿verdad? No te dan nada de datos acerca de qué característica tiene esta fuerza de rozamiento. ¿Cuándo yo sé que es máximo? Cuando te digan que el cuerpo está a punto de deslizarse, está a punto de moverse, por ejemplo, te pueden decir así. Está a punto de deslizarse, ahí esto implica que esto es el máximo. Si no, es esa fuerza de rozamiento estático que es variable, que va cambiando. Listo. A ver, siguiente. Hallar la aceleración del bloque de masa. Muy bien, en este caso vamos a hacer me dicen que hay aceleración, ¿no? Hallar la aceleración del bloque. Entonces yo digo, ¿la velocidad será igual a cero? No, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿La velocidad es igual a cero? No. Tú te vas preguntando. Me dicen que calcule la aceleración del bloque. Entonces, ¿saben qué? Me están diciendo que este cuerpo se está moviendo. Si este cuerpo se está moviendo, entonces tenemos que usar la fuerza de rozamiento cinético, porque la velocidad no es cero. Esto es fuerza de rozamiento cinético. ¿Y qué sabes de la fuerza de rozamiento cinético? Es esto de acá, ¿no? Que la fuerza de rozamiento cinético, perdón, mu es F sub K es igual a mu sub K por la normal. Muy bien, aparte, ¿está en equilibrio? No, ¿verdad? ¿Por qué? Aparece una aceleración. Cuando aparece aceleración, lo que tú tienes que aplicar es esta fórmula. No vayas a aplicar, acuérdate de esta fórmula, ¿ya? Masa por aceleración. Tenla en cuenta nada más. Esta, no es que esta, digamos, esto de acá es parte de la solución, pero yo lo pongo acá porque es lo que tú supuestamente estás imaginando, ¿no? Pensando, es lo que tú ya tienes en la cabeza al analizar este ejercicio. Es lo primero que se te viene a la mente es que tienes que usar la fuerza de rozamiento cinético y como hay aceleración, vas a tener que aplicar esta fórmula. ¿Ya? Esas son las ideas que tienes que tener antes de iniciar el problema. Luego, lo de siempre, ¿no? Diagrama de cuerpo libre. Estamos hablando de un objeto de masa 10. ¿Cuánto vale el peso? De frente, ¿no? Vale 100. ¿Por qué? Porque la masa vale 10 y la gravedad vale 10, el peso vale 100. ¿Qué más? Acá hay fuerzas externas, puede ser una persona, ¿no? Está jalando a la derecha y hay otra persona que está jalando hacia la izquierda. ¿Qué más me olvidé de dibujar? La normal. La fuerza normal. Vamos a dibujarla así, versito. Esta es la normal. ¿Ya? Ahora bien, la pregunta es, si a la derecha están jalando con 80 y hacia la izquierda hay una fuerza de 20, entonces, en realidad, ¿hacia dónde tiende a moverse este objeto? ¿O hacia dónde debería moverse este objeto? Hacia la derecha, ¿verdad? O tiende a moverse hacia la derecha o se mueve hacia la derecha.
Muy bien, entonces, si se mueve hacia la derecha, la fuerza de rozamiento debe ser hacia la izquierda. Y como estamos hablando de que se trata de un bloque que tiene aceleración, debemos usar la fuerza de rozamiento cinético. Aquí se acabó el problema. ¿Cuáles son los ejes? Hay dos ejes. Uno vertical, siempre hay dos ejes. Y otro horizontal. Una nota aparte es que no siempre van a haber solamente dos ejes, ¿no? Esto estamos estudiando, digamos, en el plano. Pero también podríamos analizar el movimiento en tres dimensiones. Se complica un montón, ¿verdad, chicos? Un montón. En tres dimensiones, cuidadito. Recontra difícil. Entonces, nosotros estamos contentos porque solamente tenemos que hacer el análisis en dos dimensiones. En el eje X, ¿no? En el eje X, o mejor dicho, en el eje Y. Ahí está el eje Y. ¿Qué pasa en el eje Y? Bueno, en el eje Y no pasa absolutamente nada porque este objeto no se mueve así, ¿no? ¿Verdad? Entonces decimos que la sumatoria de fuerzas que van hacia arriba es igual a la sumatoria de fuerzas que van hacia abajo. La única fuerza que va hacia arriba es la normal y la fuerza que va hacia abajo es el peso. Vale 100 newtons. Listo. Ahora, ¿qué pasa en el eje X? ¿Ya? En el eje X sí hay aceleración. ¿Ya? Porque no se compensan estas fuerzas. Y vas a ver por qué. ¿Qué pasa en el eje X? Mira, primero vamos a calcular la fuerza de rozamiento cinético. ¿Por qué voy a calcular? Porque para calcular la fuerza de rozamiento cinético necesito estos dos componentes, el mu sub k y el n. Y los tengo, chicos. Mira, acá están. Los tengo esos datos aquí. Entonces, acá es 0,2 por la normal, que vale 100. ¿Cuánto vale el mu sub k? Perdón, el F sub k. La fuerza de rozamiento sería simplemente multiplicar estos dos. Esto no es física, ¿no? Esto es álgebra ya. Entonces yo de frente voy a poner 20. ¿Cómo se calcula? Usa tu calculadora ya, no te hagas problemas aquí. Aquí no te tendrías que hacer ningún problema, pero en fin, puedes desarrollarlo paso a paso, pero sale 20, ¿ya? Sale 20, confía en mí. Muy bien, esto es el mu sub k. Entonces yo digo, mira, si hay una fuerza hacia la derecha de 80, hacia la izquierda de 20 y hacia la izquierda de 20, obviamente la aceleración es en esta dirección, ¿verdad? Porque es en esta dirección en la que se va a mover. Porque hay una fuerza de 80 que les gana a las demás. Entonces voy a aplicar esto, ¿no? La fuerza resultante. La fuerza resultante, ¿cómo se calcula? Es igual a fuerzas a favor menos fuerzas en contra. ¿Ya? Y la fuerza resultante en este caso, ¿cómo se calculará? Será igual a fuerzas a favor. ¿Qué fuerzas están a favor? Me parece que solamente hay una fuerza a favor de la aceleración, que es la de 80. Menos fuerzas en contra. Está el 20, que es la fuerza que me dieron de dato, y la fuerza de rozamiento cinético, que también vale 20. Finalmente digo que la fuerza de rozamiento es igual a 40. ¿Ya? 40. Fíjate, una vez que llegué a esta conclusión, fíjate que hemos seguido varios pasos. Primero hemos calculado el F sub K, esta es la fuerza resultante, fuerza resultante que está en el eje X, porque también podría haber una fuerza resultante en el eje Y, sí, pero en este caso no la hay. Solamente tenemos en el eje X y luego aplicas esta fórmula, ¿no? Que la fuerza resultante es igual a la masa por aceleración. ¿Cómo sería esa ecuación? Acá, 40 igual a la masa, que vale 10, por la aceleración. Finalmente digo, aceleración es igual a 4 metros por segundo al cuadrado. ¿Listo? Hallar la aceleración del bloque. Miren este otro ejercicio. Me dicen hallar la aceleración del bloque. Bueno, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Ahí está. ¿Qué voy a dibujar?
Primero, como ya es costumbre para ustedes, el peso, ¿no? Ahí está. El peso. ¿Cuánto vale el peso? 30. ¿Por qué dice que vale 30? Porque el peso es igual a masa por la gravedad y la masa vale 3 y la gravedad vale 10. 3 por 10 es fácil y vale 30. 30 newtons, ¿no? Listo. ¿Qué otra fuerza tengo que dibujar? Aquí está la normal. Listo. ¿Cuánto vale este ángulo? Este ángulo vale 37. ¿Ya? ¿Qué otra fuerza existe en este caso? La otra fuerza que existe es nada. A ver, cuando tú dejas un objeto, en un plano inclinado, este objeto lo que hace es tiende a descender, o sea, tiende a deslizarse hacia abajo, en esta dirección, ¿ya? Entonces, voy a dibujar mis ejes, ya voy a dibujar mis ejes, acá tengo un eje X, que es el eje que está sobre el plano inclinado, y el otro que forma 90 grados con ese plano, que es el eje Y. Listo. Muy bien, entonces, lo que va a suceder es que este bloque va a tender a descender sobre esta superficie en esta dirección. Tiende a moverse en esa dirección. Y como respuesta el piso le imprime una fuerza de rozamiento. Ejerce una fuerza de rozamiento sobre el bloque. ¿Sobre el bloque de qué manera? Sobre esta superficie así. ¿Ya? Este es el mu su K. Muy bien, esta fuerza del peso no me sirve para nada porque tengo que descomponerla, pero la voy a descomponer en dos. Una que se va hacia la izquierda, recuerden hacer el rectángulo siempre, ¿ya? Y otra que se va hacia abajo. El de la izquierda y el de que va hacia abajo se pueden calcular. El que está al costado es 30 por el coseno. Voy a ponerlo acá ya. Voy a hacer esta operación aquí. Hay uno que es el 30 por el coseno de 37. ¿Ya? ¿Eso cuánto vale? Ya sabemos que es 30 por 4 quintos. Eso vale 24. Y el otro es el 30 seno de 37. Y eso vale 18. Muy bien, entonces, ¿cuál vale 24 y cuál vale 18? Aquí, mira. El que está al costado del ángulo vale 24 porque corresponde al coseno. Y el que queda, que es este horizontal, bueno, tú sabes que uno es coseno y el otro es seno, este debe ser 18. Finalmente, cuando hago esto, o sea, este vector de color morado lo convierto en uno horizontal y uno vertical, este desaparece. ¿Qué pasa en el eje Y? Entonces empiezo a analizar en el eje Y. Miren, en el eje Y no se mueve porque este bloque no hace esto, ¿no? En el eje Y no es que el bloque está aquí y luego hacia arriba, no. En el eje Y no pasa nada. En el eje Y no se desplaza, porque después de un momento, recuerda que el eje Y ya cambió. Tú tienes que estar mirándolo de costado. Si este bloque desciende, como tú estás mirando de costado, tú no ves en realidad que desciende. Para ti este bloque se está moviendo hacia la izquierda, ¿ya? Por eso, cuando este bloque se empieza a mover sobre la superficie inclinada, para ti se está moviendo hacia la izquierda porque este movimiento, esta flechita de acá, ¿a quién corresponde? Esta flechita de acá corresponde a un movimiento en el eje X. Obviamente sería en el eje, digamos, menos X, ¿no? Pero es horizontal. Muy bien, en el eje Y no pasa nada, eso significa que la sumatoria de fuerzas que van hacia arriba es igual a la sumatoria de fuerzas que van hacia abajo. La única fuerza que va hacia arriba es la normal y la única fuerza que va hacia abajo es 24. Lo interesante viene en el eje X. ¿Cómo calculas la fuerza resultante? ¿Cómo calculas la fuerza resultante?
la fuerza resultante tendrías que, en el eje X, sumar o restar, ¿no? 18 por el, y acá le restas el F sub K, vamos a ver qué hacemos, ¿no? Pero como en el ejercicio anterior, ya tenemos la normal, mira qué dato bonito te han dado aquí. Tienes el coeficiente y ya calculaste la normal. Entonces, lo que te conviene hacer es para poder encontrar ese valor y tenerlo ahí y usarlo. De aquí, mira, la fuerza de rozamiento cinético es el mu sub K por la normal. Y esto es igual a 0,5 por 24. Por 24. ¿Esto es fácil de operar? Sí. Esto es igual a 12. O sea que el mu sub K es igual a 12. Y pongo 20, ¿no? No, 12. Aquí está, 12. ¿12 qué? 12 newtons. ¿No te acuerdas que no te olvides que todas las fuerzas se miden en newtons? Muy bien, entonces tengo la fuerza de rozamiento cinético que vale 12. ¿Quién va a ganar? Fíjate, ¿ah? Fíjate, ¿quién va a ganar? Hacia la izquierda hay una fuerza de 18 y hacia la derecha hay una fuerza de 12. Entonces, obviamente va a ganar el 18, o sea, que el movimiento va a ser de este tipo, ¿no? Esta es la aceleración. Para calcular la fuerza resultante, lo que yo tengo que hacer es fuerzas a favor menos fuerzas en contra. La fuerza resultante será igual a fuerzas a favor, que es el 18, menos la fuerza en contra, que sería el F sub K, que vale 12. Esto me da un total de 6. Y una vez que ya tengo la fuerza resultante, voy a aplicar esta fórmula. Fuerza resultante es igual a masa por la aceleración, en este caso sería 6, igual a masa, que vale 3, por la aceleración. La aceleración es igual a 6 entre 3, 2 metros por segundo al cuadrado. Muy bien, vamos a resolver este problemita, ¿ya? Este problemita que de seguro se va a extender un poquito. Miren, ¿ah? Esto de acá es un problema que vino en el examen de admisión de la San Marcos, ¿no? Justo, ¿no? San Marcos. Ven la diapositiva, ¿verdad? A ver, un ratito, se movió esto, pero... Ahora sí, ¿se ve? Muy bien. Esto sí para ya los chicos que estén listos, ¿no? Para postular a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Entonces vino un problemita de este tipo. Y tú dirás, ¿cómo voy a resolver eso, profe? ¿Me ha enseñado de verdad? Bueno, vamos a ver, ¿no? Yo tampoco no sé, a ver. Miren, dicen una caja de madera. Ya, no te preocupes si es de madera, metal, plástico, yo no sé. Pero para mí es un rectángulo ahí, ¿no? Aquí está. Es empujada por una fuerza constante F. Esto nada más es un error de tipeo no de la universidad, claro, sino yo a la hora de copiar este enunciado, no se copió el formato. Esto de acá, óbvialo, ¿ya? No es un rectángulo, sino esto debería ser equivalente a la flechita, pero no se copió bien. Pero estamos hablando de F, que sube con una rapidez constante de 6 metros por segundo sobre un plano inclinado que forma con el plano horizontal un ángulo alfa. Acá está el ángulo alfa. Conforme se puede observar en la figura. O sea, lo que te están diciendo es que tiene este objeto una velocidad constante. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay una fuerza F que está ejercida sobre este bloque, que forma, bla, 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 un ángulo alfa. ¿Te dan el ángulo alfa? No. No te dan el ángulo alfa, pero te dicen dos datos importantísimos. Que el seno de alfa vale 0,6 y el coseno 0,8.
¿Te acuerdas cuando nosotros descomponíamos, poníamos que uno valía coseno de alfa o coseno de 37 y el otro valía seno de alfa o seno de 37, 53, 45? Lo que sea. Bueno, acá te están dando de dato eso. La dirección de la fuerza es paralela al plano inclinado. O sea, te están diciendo que esta fuerza F está así, ¿no? No está así, por ejemplo. No está así. ¿Así? No, tampoco. Es paralela al plano inclinado. O sea, que para nosotros es una fuerza horizontal, porque para nosotros esto es el eje X y esto es el eje Y. Y esta flecha para nosotros es horizontal hacia la derecha. Este vector se está moviendo hacia la derecha. ¿Ya? Cuidadín, cuidadín con eso. A ver, ¿qué más? Y coeficiente de fricción cinético entre las superficies de contacto es igual a 0,5. O sea, te están dando otro dato. Mira, esto venía en el examen de admisión. ¿Ah? Yo creo que sí te he enseñado, ¿ah? ¿O no? Bueno, vamos a ver, ¿ya? Tal vez no te he enseñado, pero... Ahí está. Mu/K vale 0,5. En ese contexto, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son las correctas? Datos. Mira, hasta la gravedad te la dan, que vale 10 metros por segundo al cuadrado. Me dicen, el módulo de la fuerza es igual a 24. Miren, ¿cuál es la complejidad en este desarrollo? A ver. ¿Cuál es la complejidad? Es que te dan, en realidad, 4 preguntas. 1, 2, 3, 4. ¿Ya? O sea que no solamente es una pregunta, en realidad son 4. Pero en fin, vamos a hacer su diagrama de cuerpo libre. Vamos a hacer su diagrama de cuerpo libre. Para eso tenemos que dibujar al bloquecito. Pero chicos, es el mismo procedimiento del que hemos hecho antes, ¿ya? A ver, vamos a dibujarlo acá. Tengo un bloque y ya de memoria tú ya debes saber cómo se hace el diagrama de cuerpo libre para un bloque que está en un plano inclinado. Primero voy a dibujar nuestro amigo, nuestro buen amigo, el peso, ¿no? Ahí está, un pesito. ¿Qué vale? ¿Qué vale? ¿Qué vale? 40. De frente, fuerza gravitatoria vale 40. ¿40 qué? 40 newtons. Listo. ¿Qué más? La fuerza normal. Vamos a dibujarla acá. Fuerza normal. Acá, la fuerza normal. Listo. La fuerza normal. ¿Qué más? La fuerza externa, ¿verdad? F, que intenta, o de hecho, mueve al objeto, ¿no? Porque dice que sube con una rapidez constante de 6 metros por segundo. O sea, está moviéndose sobre este plano inclinado con velocidad constante. Velocidad constante. Muy bien, velocidad constante. ¿Qué otra fuerza existe? A ver, como el objeto se está moviendo, en este caso, sobre este plano inclinado, en esta dirección, hacia la derecha, ¿no? Para nosotros esto es hacia la derecha. Entonces, existe una respuesta del piso, ¿no? En sentido contrario. Ahí está la respuesta del piso. Y como se está moviendo con velocidad constante, o sea, la velocidad es diferente de cero, entonces es fuerza de rozamiento cinético. Yo creo que esto te he enseñado, ¿ah? O sea, si te viene en tu examen de admisión, lo tienes que resolver. Muy bien, entonces, este vector de acá lo vas a descomponer. Recuerda que este ángulo vale alfa, ¿no? Esto vale alfa. O sea que esto de acá es así. Tienes el vector
peso y lo vas a descomponer, formas tu rectángulo en un vector horizontal y un vector vertical. Tú sabes que uno va a ser 40 por el seno de alfa, que sería igual a 24. A ver, ¿y por qué sale 24? Porque tú vas a multiplicar 40 por el seno de alfa que te dan de dato, que vale 0,6. Y 40 por 0,6 es igual a 24. Y el otro resultado lo vas a obtener de 40 por coseno de alfa, que es igual a 40 por 0,8, y eso es igual a ¿cuánto? 32. Muy bien. ¿Cuál es coseno y cuál es seno? Recuerda que el que está al costado del ángulo, al costado del alfa, es coseno. O sea que el que está al costadito va a ser 32. Y el que está en el otro eje, que es este de acá, es el que queda, es 24. ¿Está bien? Listo, a ver. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Puedo calcular la fuerza de rozamiento cinético acá nomás? Dado que ya tengo el Musuka y tengo... Ah, perdón, todavía no he hecho el análisis para calcular la normal, ¿no? De momento, esta fuerza desapareció y ya tengo fuerzas o verticales o fuerzas horizontales. En este caso, estos son mis ejes, ¿no? Este es el eje Y y el que está acá es el eje X. Listo, entonces, ¿qué pasa en el eje Y? Como les vengo diciendo siempre, en este caso no pasa nada, porque este objeto no se mueve en este eje, se mueve en este eje, a lo largo de este plano, ¿verdad? Ese es el eje X. Entonces, en el eje Y, las fuerzas que van hacia arriba es igual a las fuerzas que van hacia abajo. En este caso, la fuerza única que va hacia arriba es la normal, y la fuerza única que va hacia abajo es la que dice 32 newton. 32 newton. Listo, a ver. En el eje X, ¿qué pasa en el eje X? Como dicen que se está moviendo con velocidad constante, la velocidad constante indica o es sinónimo de equilibrio mecánico, ¿no? Velocidad constante se llama equilibrio cinético, que es equilibrio mecánico, con lo cual también se cumple que la sumatoria de fuerzas que van hacia la izquierda, perdón, derecha es igual a las fuerzas que van hacia la izquierda. Pero, profe, si se está moviendo, sí se está moviendo, pero con velocidad constante. Cuando se mueve con velocidad constante, es porque no hay aceleración, pues, porque la aceleración lo que hace es cambiar la velocidad. Y si se mueve con velocidad constante, significa que no hay aceleración. Lo que me están indicando acá es que el cuerpo está en equilibrio cinético. El equilibrio cinético es uno de los tipos de equilibrio, ¿verdad? Pero al fin y al cabo se cumple lo mismo, la primera condición de equilibrio, que dice que fuerzas hacia la derecha igual a fuerzas hacia la izquierda. En este caso, ¿qué fuerzas van hacia la derecha? La única fuerza es F. Y las fuerzas que van hacia la izquierda es 24 más la fuerza de rozamiento cinético. Pero, cuidadito, la fuerza de rozamiento cinético la puedo calcular. Es igual a Musuka por la normal. Esto es igual a 0,5, que es dato, por la normal que vale 32. El Musuka vale 16. ¿Verdad? Acá está, el Musuka vale 16. A ver, veamos la 1. Si Musuka vale 16, esto será igual a 24 más 16 es igual a 40. O sea que el F, vamos a ponerlo por acá, el F es igual a 40. Listo, el F vale 40. Entonces, el módulo de F es igual a 24, falso. Ya tengo mi primera respuesta, ¿no? Esto acá es falso. Muy bien. F es la fuerza resultante en la dirección paralela al plano inclinado. A ver, F
F es la fuerza resultante en la dirección paralela. A ver, la fuerza resultante, acuérdate que es la combinación de todas las fuerzas. El F es una fuerza externa, no es la fuerza resultante. Es una fuerza externa. ¿Ya? ¿Cuánto será la fuerza resultante? Y tú dirás, profe, pero ¿por qué entonces vale 40? Claro, vale 40. Esto vale 40. Vamos a ponerlo acá, voy a borrar. Y esta fuerza vale 40. Esta fuerza a la izquierda vale 24 y esto vale, esto vale 16. O sea, en realidad no hay fuerza resultante. Y justamente cuando hablamos de velocidad constante, estamos hablando que la aceleración es cero. Aceleración es igual a cero, con lo cual la fuerza resultante es igual a cero. Y eso lo puedes verificar acá, mira. La fuerza 40 hacia la derecha se equilibra con esta fuerza 24 a la izquierda y esta otra fuerza de 16. La fuerza que va hacia arriba, que vale 32, la normal, se equilibra con esta otra componente del peso que vale 32. O sea, en realidad, la fuerza resultante es igual a cero. ¿Ya? Vamos a poner acá. La 1, la fuerza es igual a 24. La pregunta 2, la fuerza resultante es igual a cero. Recuerda que la fuerza resultante es la combinación. Y si la fuerza resultante es igual a cero, no puedes decir que está paralela al plano inclinado. Simplemente es cero. Otra cosa, esto acá no es fuerza resultante. Es una de las fuerzas que existen en este diagrama. Pero la fuerza resultante, al fin y al cabo, es igual a cero. Con lo cual, esto también sería falso. La suma de las fuerzas en la dirección opuesta al movimiento de subida en la caja es igual a 40. A ver. Dice, la suma de fuerzas en la dirección opuesta al movimiento de subida de la caja es igual a cero. Uy, mira, esto es pregunta capciosa, ¿no? ¿Qué te están preguntando? La suma de las fuerzas en la dirección opuesta al movimiento de subida. O sea, lo que te están preguntando es la sumatoria de fuerzas que se van hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque la dirección del movimiento es hacia la derecha. Y a ti te están preguntando la sumatoria de fuerzas en dirección opuesta. O sea, la sumatoria de fuerzas que van hacia la izquierda. Y las fuerzas que van hacia la izquierda es igual. En este caso, 24 más 16. Y perdón, acá digo 24 y escribo 20. Acá es 24 y esto es igual a 40. Con lo cual, esto es igual a verdadero. Y la última pregunta. Acá es verdura, ¿no? Acá falso, falsa, verdura. Y acá la última dice, el módulo de la fuerza de rozamiento que actúa en la caja es 16. Recontra verdura, ¿no? Efectivamente, la fuerza de rozamiento cinético, porque se está moviendo, vale 16 newtons. Vamos a ponerle sus unidades por ahí. Listo, entonces, esto sería verdura. Listo, entonces, ¿cómo son las claves? A ver, ¿cómo son las claves? Vamos a ver ya, ¿cómo son las claves? Vamos a ver. Ah, ya, ¿qué te preguntaban? ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones es la correcta? Entonces tú vas a encontrar las claves, ¿no? Que te dicen cualquier cosa. Pero hay una clave que dice, que justo es la última, me parece, vamos a hacerlo con color negro. O sea, hay varias alternativas, ¿no? A, B,
C, D, E. Listo, a ver. Justamente la que vas a marcar es la que diga 3 y 4, ¿no? Y en este caso era la B. Así vienen, digamos, en un examen de admisión, ¿no? Marcas esta. Puede venir cualquier cosa por acá, pero las correctas es la 3 y la 4. Ahora, yo creo que todo lo que hemos visto está contenido aquí, ¿no? O sea, hemos visto varias semanas el tema de estática, dinámica, fuerza de rozamiento, y todo eso se aplica en un solo problema. Muy bien, chicos, eso sería todo por hoy.